propongo pasar raya a esto que acabamos de recibir. La ley de presupuesto es una ley muy importante para cualquier administración, ni que hablar en este contexto. Ya le doy la bienvenida a Fede Comesaña. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, pongamos en contexto esto que acabamos de escuchar de la ministra Arbeleche, pidiendo a los diferentes incisos, como dice ella, que no aumenten el gasto, que revean todo lo que quieren priorizar y con la plata que tienen, digamos. Sí, hay tres elementos a analizar en todo esto, ¿no? Lo primero es el contexto en el cual se llega a esta primera instancia, en la cual se necesita plantear el panorama fiscal, el gasto que va a efectuar el gobierno en los próximos 5 años. Es una instancia constitucional y por lo tanto está obligado el gobierno a planificar de aquí a 5 años. Ahora hay otras dos cuestiones. Una tiene que ver con la promesa electoral y el mandato con el que viene el gobierno de reducir significativamente el gasto, mejorar la eficiencia en particular en el gasto y solucionar un problema fiscal que puede tener consecuencias graves si no se atiende a tiempo, como puede ser la baja de la calificación de riesgo y por lo tanto dificultades concretas para poder hacer frente a los gastos anuales. Ni que hablar, porque eso es bien importante, porque muchas veces decimos, bueno, el grado inversor, y tal vez alguien se puede preguntar, bueno, pero a mí ¿qué me cambia que Uruguay tenga o no tenga grado inversor? Pero tiene consecuencias directas en toda la población, en la capacidad de endeudamiento que tiene el país. Exactamente. Hoy Uruguay tiene un déficit de alrededor de un 5% del PBI y hoy puede hacer frente, incluso en un momento convulsionado de los mercados financieros, puede hacer frente a ese 5% de desvío entre lo que se gasta y lo que entra, porque tiene una muy buena calificación de riesgo, porque los mercados entienden que Uruguay es un deudor confiable que va a pagar y va a honrar sus obligaciones aun cuando la deuda es alta, aun cuando el déficit es alto y cuando tiene algunas vulnerabilidades en su economía que van por encima de otros países que tienen la misma calificación de riesgo. Entonces, esa confianza que tiene Uruguay, de alguna manera los que le prestan a Uruguay hicieron un voto de confianza. Lo hicieron con el gobierno anterior, que ya tenía un deterioro fiscal significativo, heredaba del gobierno de Mujica un deterioro fiscal significativo, hubo un compromiso explícito del gobierno anterior de mejorar la situación fiscal. Ese compromiso se incumplió durante los 5 años y los que miran a Uruguay y los que de alguna manera son jueces de esa situación fiscal, de ese grado inversor, los que definen eso, las calificadoras de riesgo, lo que dijeron es, bueno, vamos a escuchar la propuesta de este nuevo gobierno y si es una propuesta creíble, confiable, entonces nosotros vamos a seguir manteniendo la calificación de Uruguay. Bien, tú decías recién, este es un presupuesto que va a ser para los 5 años y tiene la dificultad adicional de que tienen que proyectar escenarios en un contexto de muchísima incertidumbre y que todavía no está claro todas las consecuencias que va a tener en la economía mundial, ni que hablar que en Uruguay. ¿Eso es una dificultad extra que enfrenta la ministra? Y ese es el tercer condimento que se suma a este ensopado, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que se da todo esto? Que es un contexto de enorme incertidumbre, porque si bien ese 3% de caída de la actividad que espera el gobierno para este año va en línea con lo que marcan los analistas. Sí, si te parece, vamos a ver una placa que es lo que la propia Arbeleche declaraba sobre los números que está proyectando en una entrevista que le dio al diario El País. Ahí decía 3% de caída para este año. Estamos visualizando un deterioro fiscal de al menos 1,5 puntos del producto. El déficit fiscal está en 5% del PIB, o sea que a fin de año estimamos que no sea menos de 6,5% del Producto Interno Bruto de Uruguay. Sí, estos números están sujetos todavía a lo que suceda. Si las condiciones sanitarias empiezan a mejorar, como lo muestran los números actuales, y la tendencia se mantiene, quizás el daño sea más bajo, pensando en este año, y la recuperación sea más rápida, pensando principalmente en el último tramo de este año y el año que viene. Sin embargo, todavía es prematuro y todavía no solo importa lo que pase en Uruguay, sino también lo que pase en el resto de la región y en los países, los socios
comerciales relevantes para Uruguay, por lo cual el impacto va a estar. Ahora, no se sabe muy bien todavía cuál va a ser la magnitud final. Ese 3% va en línea con lo que maneja la mayoría de los analistas privados, pero hay una discrepancia muy grande entre los propios expertos de decir, bueno, cuál va a ser el ritmo de recuperación y cuánto se va a crecer el año que viene y el otro y el siguiente, que es lo que en definitiva va a poder decir, bueno, cuál es la torta a repartir en materia de gasto y prioridades en una agenda además que viene bastante cargada de cosas. Las promesas electorales, de alguna manera, esta es la instancia para llevarla a los números y ver, digamos, cómo se van a ejecutar a lo largo del periodo de gobierno, y resulta difícil pensar en ese escenario cuando no se sabe muy bien cuáles van a ser los recursos que va a demandar la propia emergencia sanitaria, pero a la vez cuál va a ser el ritmo de recuperación y por lo tanto cuáles van a ser los ingresos que va a tener el gobierno en los próximos 5 años. Recién la ministra dijo algo que me parece que vale la pena subrayar, que tiene que ver con medidas para sostener a las empresas. Ella dijo, el gran desafío, y ahí marca una pauta porque Uruguay tiene muchísimos desafíos, pero ella dice, el gran desafío ahora es mantener y volver a generar empleo, porque estamos en un contexto bien complicado de 200.000 personas en seguro de desempleo, y en ese sentido habló de medidas para las empresas, para sostener empresas. ¿Cómo puede impactar esto? ¿Puede ser una forma, digamos, de reactivar de manera más rápida la economía? ¿Qué herramientas tiene el gobierno? Sin duda, tanto desde el movimiento sindical como de las propias gremiales reclaman al gobierno un rol más activo en la promoción del crecimiento y en particular atenuar los impactos de la crisis, porque para muchas empresas que hoy enfrentan problemas concretos, problemas de liquidez en el primer momento, bueno, si esos problemas de liquidez se trasladan en el tiempo, puede agotar las reservas y por lo tanto llevar a que una caída y un problema de solvencia en una empresa que de otra manera podría haber subsistido con un aire adicional. Ahora, el gran problema es, bueno, hasta dónde se ayuda y sobre todo a quiénes se ayudan. Hay que entender que esta crisis afecta a un montón de empresas que muchas de ellas tenían ya problemas previamente a la crisis. De alguna manera lo que hace es acelerar un proceso de destrucción de inversión y destrucción de puestos de trabajo, pero que ya venía dado por fenómenos anteriores. Entonces hay que entender, bueno, a quién salvo y a quién no, y es una decisión muy difícil y que debe ser sí o sí muy focalizada, atendiendo justamente a esta restricción presupuestaria que tiene el Estado. Cuidado con intentar salvar puestos de trabajo específicos cuando el gran desafío está en ayudar en la transición hacia una nueva economía con desafíos, digamos, diferentes, y para lo cual algunos actores van a estar preparados para ellos, otros no, y bueno, y de alguna manera ayudar en esa transición de esos actores para que, digamos, el daño a nivel de calidad de vida, fundamentalmente de los propios uruguayos, sea el mínimo posible. Enormes los desafíos que tiene Arbeleche, que seguro no va a dejar a todo el mundo contento, va a ser imposible. Para un ministro de Economía es muy difícil. Es muy difícil. Gracias, Fede. Seguramente vamos a seguir conversando sobre este asunto. Y ahora, para seguir en tema, una de las cosas que sí ya sabemos, porque ayer lo anunció el subsecretario del Ministerio del Interior, que va a estar contenida en este presupuesto, implica un gasto en realidad, porque es la creación de una cárcel de máxima seguridad para 300 presos. Vamos a escucharlo.